Ya, entonces, al parecer, ya te lo mandé, lo publiqué y Perfecto, sí. buenas tardes, queridos amigos y amigas. Principalmente hoy tengo el honor de contar con Sandra Nolia en el tema que es necesario para nosotros. Así que respecto a ello, me gusta iniciar con preguntas personales, pero mencionarte, Sandra, ¿cómo estás? Buena tarde. Muy bien, buenas tardes, muchísimas gracias. Me encuentro muy bien, estoy muy entusiasmada por poder compartir con todos ustedes pues este tema tan importante que es la psicoeducación. Muchas gracias y brindé tu formación. Eres psicóloga y me gustaría conocer cuál fue la iniciativa respecto a esta licenciatura en el cual hoy en día estás ejerciendo profesionalmente. Muy bien, pues la iniciativa yo creo que comenzó desde muy pequeña sin saberlo. Es una forma muy curiosa en la que a mí me llegó esta vocación porque yo no lo sabía, yo no sabía que quería ser psicóloga, ¿no? Como ya sabes, cuando eres pequeño y esta gran pregunta de ¿qué quieres ser de grande? Para mí nunca fue la respuesta como quiero ser psicóloga, sino incluso en ocasiones tenía hasta cierto rechazo. Sin embargo, conforme voy doy cuenta que tenía mucha facilidad como para el análisis, como para también la introspección, que pues es una habilidad muy, muy requerida en esta carrera. Entonces, pues eso me fue abriendo las puertas y me fue abriendo el panorama. Y entonces, una vez que llegó el momento de decidir qué es lo que quería estudiar, pues me puse a investigar y más que como carreras, como parte de los programas, ¿no? Como qué van a hacer estos profesionales, qué estudian, qué habilidades se necesitan y me di cuenta que pues tenía yo estas capacidades, estas habilidades. Entonces, pues así fue como me fui encaminando en este camino de la psicología y una vez dentro la verdad es que me enamoré por completo de la carrera y de la profesión también. Sí, Sandra, tuvimos la oportunidad de llevar ciertos semestres e interactuar, que para mí fue un honor, un placer el poder conocer y esta parte de aprendizaje respecto a todos los que formaban parte en ese momento y también la cuestión de esta búsqueda y bagaje del conocimiento de la psicología. Así que para ir arrancando sobre el tema referido a ello, y gracias por brindar este contenido de la iniciativa hacia la parte de la psicología, ¿qué es la psicoeducación o psicoeducar? ¿Tienen el mismo contenido o es diferente contexto? Pues es igual. En realidad entiendo yo como profesionista esta cultura también que hay alrededor de, ¿no? Me parece que cuesta un poco de trabajo en esta cultura mexicana que tenemos. Sin embargo, pues es esta conciencia que tenemos alrededor de la psicología, ¿no? De cómo la vemos, cómo la percibimos. Yo creo que nos ha tocado al menos una vez en la vida enfrentarnos al, ¿para qué vas al psicólogo si no estás loco, ¿no? O qué mal es tienes que ir al psicólogo. Entonces, como esta cultura que tenemos alrededor y pues bueno, la educación que podemos tener además alrededor también de la psicología, yo creo que, y tú como estudiante también lo viste, es un proceso, ¿no? Entonces, tener esta educación de comprometerse a aprender y más allá también de aprender a la transformación que te lleva a este aprendizaje. Sí, meramente como también se ha abarcado que llega a haber todos estos estigmas respectivamente hacia la psicología y en el cual principalmente como se ha ido abarcando la concientización sobre nuestra salud mental, ya que no solamente hay que retomar como áreas de física, alimentaria, el cual también se hace un trabajo multidisciplinario, pero también no evitar o empezar con cuestiones que tengan que ver con respecto a esta área que, como bien lo mencionas, la cultura es un impacto desde que lo vemos en diferentes esferas en las que nos rodeamos. Y ante esta característica de la psicoeducación también
La implementación desde el núcleo familiar es una cuestión meramente impactante y los tipos de interacción o vinculación afectiva. Esta parte en algún momento también retomaba cierta parte de la educación desde un enfoque de castigo o de reprimir. Entonces, en esta parte, abarcar, Sandra, como en qué forma es. Pues desde como lo compartes en la fe y en esta vinculación afectiva, pues yo creo que es una cuestión bastante relevante en la que pues no solo es una persona la que entra en este proceso, ¿no? Y me refiero cuando empiezas un proceso, por ejemplo, terapéutico, que conlleva pues esta educación, sino que pues eso, por supuesto, impacta tu círculo y tus núcleos. Y pues este primer círculo que es la familia, pues es el que normalmente llega como que a ser más impactado, ¿no? Llega un punto en el que no, tal vez el bicho raro o pues podemos incluso llegar a ser la oveja negra en este proceso de crecimiento, ¿no? O incluso en este proceso terapéutico. Me parece muy importante cómo lo especificas como en el vínculo afectivo, porque yo creo que en el momento que te involucras en un proceso terapéutico, pues empiezas a cuestionártelo todo. Empiezas como que a ser consciente de la forma en la que te relacionas, la forma en la que te comunicas, incluso la forma en la que sientes. Entonces, este vínculo que empezamos a tener con las personas, con este primer círculo, con nuestras personas allegadas, como lo son la familia, pues llega a estar muy, muy impactado. Nos volvemos unas personas más conscientes como de cómo comunicarnos, ¿no? A veces cuando llegamos a la asertividad, por ejemplo, en nuestras emociones, ¿no? Como, híjole, es que me siento de tal forma, me gustaría que me ayudaras con esto o lo que necesito es tal. Entonces puede llegar a volverse complicado dentro del núcleo familiar porque no estamos acostumbrados. Sí, en esta cuestión, como bien lo Y lo miembro de refiere, la parte como de la forma en la que nos relacionamos, pues se ve, yo creo que desde las principales de esta educación y a través de este proceso. sí, Sandra, bien lo mencionas, esta cuestión de la parte familiar, ya que yo pienso que es el primer vínculo en el cual la persona va formalizando lo que son los valores, la interacción de las áreas que tienen que ver desde lo emocional, lo cognitivo, entre otras características de interactuar con este fenómeno en diversas áreas. Y también en el cual la parte de nuestra emocionalidad en este núcleo inicial, la familia, que en ocasiones hemos observado o hemos escuchado también respecto a los factores culturales y demás, mediante el sexo, que se le permita a uno y a otro se le niegue, o a veces esta interacción de que sí sentir, pero no aquí en otras áreas o en otros espacios. Y esto lo vemos en la parte de nuestra emocionalidad. ¿Qué impacto tiene? Claro, qué importante que lo menciones, ¿no? Yo creo que hay muchas cuestiones que están alrededor de esta psicoeducación. Bien puede ser, como tú lo mencionas, el contexto, ¿no? Eh, Desde la asertividad podemos aprender cómo y cuándo va a ser el mejor momento de expresarnos. Sin embargo, el contexto a veces nos dice otra cosa, ¿no? Y sobre todo este contexto familiar bien puede ser, sí, a lo mejor sí puedes expresarlo de esa forma, pero no ahorita, ¿no? O no conmigo, o no con tu abuelita que no lo comprende así. Entonces, muchas veces nos enfrentamos a estas limitantes en cuanto a contextos que van más allá de nosotros. Me parece además muy, muy importante lo que mencionas del sexo. Yo creo que además hay, en cuanto a esta cultura del género, nos enfrentamos con muchísimos retos. Y les llamo retos porque
pues gracias a nuestra evolución social, pues hemos llegado como que a romper esas barreras. Sin embargo, aún quedan pues muchos retos nuevamente del cómo vamos a vivir, a afrontar esta psicoeducación de acuerdo a pues a nuestro contexto en todos los aspectos, ¿no? Incluso en este aspecto que tú mencionas tan importante como lo es el género. En ocasiones se ve como una barrera, como una división, ¿no? Las mujeres estamos permitidas a sentir de cierta forma versus los hombres están permitidos a sentir de otra. Entonces, la emocionalidad no se rige bajo un género o bajo un sexo. Entonces puede llegar a ser un gran reto el adentrarse en una educación, en una psicoeducación, en la que por fuera te enfrentes a esto. Sin embargo, yo creo que, como dije, poco a poco vamos superando estos retos y vamos rompiendo esas barreras de que no nos dejen limitarnos durante este proceso, durante esta maravilla que es también, pues, vivirse y ser conscientes de lo que somos uno mismo y de lo que sentimos, de lo que pensamos. Entonces, me parece muy relevante ese punto. Sí, también la cuestión en el cual se interactúa con este núcleo y referente a ello, la parte de que lo vemos como un individuo síntoma y los demás no van a un proceso o no tienen esta parte de capacitación relacionado mediante un especialista. Entonces llega a haber una etiquetación e incluso a llegar a patologizar algo que no es totalmente ya afirmativo. Entonces, estas cuestiones llega a haber como cierta difusión de información, llega también cuestiones de qué hago con ello, llega a haber una desesperación, pero tampoco las personas a las cuales hacen referencia a ello no acudir con un especialista por también estos temores que llego, me va a enjuiciar, me va a regañar, me va a decir algo que lo tenía presente, pero simplemente lo llego a evitar. Entonces son cuestiones que es de todos, no solamente de uno. Sí, claro, qué importante. En cuanto a lo que mencionas, yo pienso que va como de dos niveles, ¿no? Al principio comentaba pues esta cultura que tenemos alrededor, incluso de la psicología. Entonces, pues ya ni habla de la especialización, ¿no? Que me parece incluso a veces un tabú el cómo vas a ir al psiquiatra o cómo vas a buscar a un neuropsicólogo, a un neurólogo. Entonces, muchas veces es únicamente cultural esta parte en la que no acudimos en esta ayuda, ¿no? Entonces, qué importante puede llegar a ser también el ser conscientes de la necesidad de esta especialización, ¿no? Como tú lo decías, podemos atender la parte física del cuerpo, podemos atender la parte emocional, pero mental, ¿qué tanto nos estamos estigmatizando a que es tan tabú, a que es tan mala, que mejor ni buscamos la ayuda que realmente necesitamos, ¿no? Y luego, en segundo paso, cuando nos volvemos, como dices tú, un síntoma, ¿no? Cuando ya no soy una persona, ya no soy el individuo, ya no soy Sandra Magnoli, sino me vuelvo a lo mejor depresión, me vuelvo ansiedad. También qué importante es este límite del reconocer en dónde estamos, del reconocer que tal vez sí estoy teniendo un problema, que sí estoy requiriendo de ayuda especializada, que además sí puedo incluso tener un trastorno, ¿no? Sin embargo, eso no se vuelve todo, a pesar de que es algo que afecta directamente todas nuestras áreas de vida, no se vuelve lo que es, ¿no? Estamos rayando también en cuestiones súper filosóficas como de qué somos y qué no somos. Sin embargo, lo que mencionas me parece tan relevante porque podemos andar por la vida, hay personas que realmente aprenden a ser muy funcionales, incluso pues, con dificultades que pueden llegar a ser graves, ¿no? Entonces, no significa que va a ser también limitativo, ¿no? Sino
el ponerle nombre, el identificarlo, el ser conscientes de, nos va a ayudar y nos va a hacer conscientes de cómo nos vamos a comportar, de cómo lo vamos a tratar, de qué es lo que necesitamos. No precisamente se vuelve todo lo que somos. Entonces, esta parte me encantó porque además, pues hay una línea yo creo que muy delgada entre el también cuando sí hay esta pues estos síntomas o si hay tal vez incluso un diagnóstico, a cuando podemos rayar en el me siento súper deprimida porque vi la película romántica con un final triste, ¿no? Entonces, pues también hay muchísimo esta cultura en la que bien podemos o normalizar demasiado un trastorno como lo puede ser la ansiedad o la depresión, como podemos no tomarlo en serio, ¿no? El famoso, pues échale ganas. Entonces, ¿cómo puede haber esta polaridad en algo que resulta tan delicado y que además lo que más requiere es esta conciencia y esta atención de lo que realmente necesita una cuestión como esta, ¿no? Sí, bien lo mencionas ahorita, rescatando la parte de las redes sociales y la normalización, y esto lo vemos en diferentes ámbitos en el cual nos vamos desarrollando. Mencionar que llega a mencionar una persona, es que tengo depresión, es que soy muy bipolar, quizá también tengo un trastorno obsesivo compulsivo, pero también hay rasgos no característicos que todos somos parte de ellos, y otra cosa es ya tener un psicodiagnóstico, un tratamiento y un seguimiento mediante en el cual da el psicoterapeuta o cualquier otro especialista de la salud. Y esto es muy interesante, lo vemos, o yo, en esta cuestión mucho más amplio y continuo. Sí, por supuesto. Yo creo que, como bien lo mencionas tú, también este impacto que hay en redes sociales, ¿no? En cuanto a ya sea una normalización o una estigmatización de lo que pueden ser trastornos o, como tú lo dices, tan importantes rasgos. También parte de esta psicoeducación es el reconocimiento de esos rasgos, ¿no? Podemos identificarnos como una persona tal vez con rasgos que pueden llegar a ser muy ordenados y tú puedes denominarlo como, uy, soy bien TOC, ¿no? Pero también esta polaridad, cómo me llama la atención, a la vez las redes sociales pueden llegar a normalizarlo tanto como de, sí, todos estamos deprimidos, o a la vez estigmatizarlo tanto como el, ¿por qué vas al psicólogo o por qué vas al psiquiatra? Algo muy malo debe estar contigo, ¿no? Entonces, es muy curioso cómo se maneja esto cuando en realidad yo al menos lo pensaría en concluir en lo que tú mencionas, ¿no? Los rasgos que pueden llegar a ser tan importantes. Eh, pues es un hecho que todos podemos llegar a identificarnos con rasgos de este tipo de características. Sin embargo, eso no nos convierte en parte de un psicodiagnóstico. Y punto y aparte, cuando se tiene un psicodiagnóstico, además, eso tampoco significa que, como tú le decías, se vuelve el todo en la persona. Existe un tratamiento, existe un acompañamiento y existe también, pues, esta es parte del psicólogo, del psiquiatra, en la que tú te puedes apoyar para pues que eso no se vuelva el todo en tu vida. Entonces, es muy curioso cómo puede llegar a ser una delgada línea entre está bien que todos estemos deprimidos o que todos lo expresemos así en redes sociales versus el está mal pedir la ayuda cuando de verdad estamos deprimidos. Sí, se vino una pregunta, por ejemplo, como la parte de la psicoeducación, como una técnica o como un proceso psicoterapéutico, en el cual también se daba este debate. No, la psicoeducación es una técnica en el cual es de manera individual o grupal, se da un seguimiento sobre ciertas problemáticas que tiene algún núcleo familiar o social. Entonces, esa parte en la cual a mí me quedó cierta duda, pero difiero que sea un proceso psicoterapéutico. ¿Qué opinas de ello? Pues yo creo que también diferir en eso. Eh, Yo creo que también, pues toda esta rama de la psicología, como lo es la psicoterapia, pues es completamente diferente también, ¿no? Como pues es toda esta intervención, además completa y absolutamente profesional, que puede llegar a ser en grupo o individual o directamente con la familia. Entonces, esta psicoeducación a mí me da mucho a entender
la parte como en la escuela, ¿no? Como esta escuela que podemos llegar a tener de acuerdo a la psicología, que recordemos un poco qué es la psicología, ¿no? Es este balance, este equilibrio como entre la mente y la emoción, ¿no? Puede llegar a ser algo muy subjetivo, sin embargo, también cae en lo medible. Entonces, todos podemos identificar, pues, que tenemos emociones, ¿no? Excepto, pues, algún caso extraordinario. Sin embargo, todos estamos como en esa identificación y, pues, es como este proceso, esta educación que podemos llegar a tener en cuanto a este nivel, esta parte que somos como seres humanos, como le existe la parte biológica, la parte física, pues la hay también como esta parte psicológica que pues resulta tan importante. Sí, también contra esta parte que hacemos mención, yo pienso que en todas áreas, hablando de la psicología, se llega a la psicoeducación, ya que también se hacía referencia que solamente en el área de psicología hospitalaria o psicología que tenga que ver con lo clínico, se da este tipo de contenido. Eh, en todas las áreas se da psicoeducación, no solamente en una en específico. Yo creo que es un camino que va sí va como hacia un lado únicamente, a lo mejor y no podemos regresar la psicoterapia a la psicoeducación, pero sí podemos aplicar la psicoeducación a diferentes niveles y sobre todo a diferentes áreas, como tú lo mencionas. Van muy de la mano, ¿no? Porque también va en esta cuestión del aprendizaje. Entonces, pues también sería demasiado limitativo decir como no está presente en tal área o en tal otra cuando está ahí todo el tiempo, ¿no? Y que también pues está de la mano y muy acompañado de este proceso personal. Entonces, sin duda ahora en esta época en la que estamos y en la que ya tenemos muchísimo acceso a muchas cosas, ¿no? O sea, podemos a lo mejor y hasta buscar ahora diccionarios de emociones, ¿no? Podemos buscar tener acceso ya a nuevos talleres, a nuevos grupos en los que podamos aprender a lo mejor y cómo comunicarnos de una manera más asertiva, que no son precisamente tampoco un trabajo psicoterapéutico o una intervención clínica o no caen tampoco en esas otras áreas de la psicología, sino es ir y, ok, voy a tomar un diplomado sobre emociones, voy a tomar un diplomado sobre comunicación asertiva o un diplomado sobre no violencia, que va como en esta educación también y pues en este aprendizaje y en este contacto con la parte de nuestras emociones, de nuestra psicología, de nuestro pensamiento. Sí, como bien lo menciona Sandra, la parte de la sensibilización ante ciertas temas a abordar, yo pienso que se ha ido trabajando, pero también en la cuestión en la que hacemos referencia, ¿no? La cultura, lo social, el impacto que tiene sobre ello, el permitirse ir a un proceso psicoterapéutico. Ante estas características, mencionar que hay tres áreas, ¿no? Principalmente donde una persona puede asistir, como por ejemplo está la general, si no mal recuerdo, también el área del psicoterapeuta y un área ya en específico como un especialista, porque por ende mencionan hacia dónde tengo que acudir si retoma cierto tipo de violencia en específico. Entonces eso lleva a una área más específica, no en otra área. En esta parte, referente a ello, ¿qué nos puedes mencionar, Sandra? Pues yo creo que, como bien lo estás mencionando, están esas áreas. A mí me parece muy relevante siempre ser consciente como de en dónde estamos parados, ¿no? O sea, qué es lo que nos está sucediendo, qué es lo que estamos pensando y qué es lo que estamos sintiendo. Porque como bien lo dices, puede haber a lo mejor y alguna circunstancia, alguna situación de violencia y a lo mejor y no sabemos identificarla al 100%, ¿no? Pero como bien dicen popularmente, el primer paso es aceptarlo, ¿no? Entonces, retomo esta idea pues a un nivel profesional en el que es verdad reconocerse y darse cuenta, ser conscientes de ello es el primer paso. Y de ahí
como bien dice un amigo mío que es sacerdote, es pedir ayuda. Yo creo que también ahí está como esta sensatez del atender qué es lo que necesito, pero también reconocer que yo no estoy siendo capaz de ser la persona que me va a dar eso que necesito, ¿no? Porque a lo mejor y ni sé qué es. Entonces, el pedir ayuda, el buscar la asesoría de alguien profesional, por supuesto, y a lo mejor y decir, oye, mi amiga psicóloga, ¿no? O mi amigo psicólogo, oye, ¿sabes qué me está pasando esto? Ayúdame, ¿no? O sea, sí lo estoy necesitando, sí lo requiero. Y a lo mejor de ahí poder canalizar a lo mejor ya a un nivel más específico, pero sin embargo, pues es reconocer esta parte o pues volvemos a las redes sociales y ahora este impacto, ¿no? A lo mejor y buscar en internet ayuda profesional con a lo mejor y violencia. Ahora además hay muchas asociaciones, hay muchas instituciones que buscan precisamente esta sensibilización para que se dé un mejor y un mayor acceso a herramientas como grupos de ayuda, como a lo mejor y apoyo psicoterapéutico o a lo mejor y una especialización, ¿no? También yo creo que sí hay muchos accesos ahora a los que podemos llegar y pues ese sería como un gran digamos, tip que yo compartiría, ¿no? Atrevernos a pedir ayuda, a decir qué es lo que necesito, cuestionarlo y dar ese segundo paso de si necesito una ayuda que yo no estoy siendo capaz de proporcionarme a mí mismo. Entonces, ya de ahí podemos acudir a algo más y poco a poco el proceso también te va llevando de acuerdo a esta necesidad. Si bien lo mencionas, nuestras redes de apoyo son una parte fundamental, ya que principalmente cuando también las redes de apoyo, yo las observo que en ocasiones puede ser de doble filo, ¿no? Llegas con un malestar, una situación, y alguien te refiere, eso, reprímelo, o ¿sabes qué? Conozco algún antídoto que te ayuda a esto para que ya no te sientas así. Entre diversas áreas en las cuales respectivamente se puede llegar a esa situación que te está sucediendo. Y si no es así, también la divulgación en las redes sociales es un tema complejo y complicado a esta parte de quién está conmigo ante estas situaciones y si observo que esta red de apoyo no está siendo muy viable conmigo, mencionas buscar, también buscar en la cual alguien que nos escuche y principalmente también es en un momento determinado me refería en que todos podemos intervenir en una situación en la cual está pasando la otra persona sin juicio, sin etiquetas, la escucha activa, buscar recomendaciones respecto a la situación que está pasando la persona y de ahí tenemos contactos en los cuales nos faciliten este ingreso a un proceso o a una intervención ante dicha situación que estoy pasando. Sí, claro. Además, yo también por eso es que lo mencionaba como un atreverse, porque además, pues es una decisión, es muchas veces difícil de tomar. El reconocerse, además, también, pues no es algo que sea en la realidad tan simple como ahora lo digo, ¿no? De, ok, estoy siendo una persona a lo mejor explosiva con mis emociones, voy a pedir ayuda. Por supuesto que el proceso no es tan sencillo. Y además, una vez que nos atrevemos como al proceso del reconocimiento, nos lleva al buscar ayuda, ¿no? Entonces, esto no solo da un atrevimiento, sino es un gran compromiso, porque es una responsabilidad el continuar con ese proceso. El decir, ok, me voy a aventar a conocer mejor mis emociones, me voy a aventar este proceso, ya sea un proceso en el que yo lo pueda hacer acompañado, en el que lo pueda hacer con alguna consultoría o incluso un proceso psicoterapéutico, pues es un compromiso y es una gran responsabilidad de continuarlo, porque además aquí viene su chiste, es un proceso que nunca termina, somos seres de evolución constante, entonces, pues esta evolución por supuesto que también se ve reflejada en este proceso de crecimiento y de aprendizaje. Entonces, pues es un proceso que nunca termina y sí es importante tener ese compromiso de decir, lo voy a continuar. Seguramente no va a ser tan difícil como al principio o seguramente no voy a necesitar lo mismo que al principio,
Sin embargo, va a ser algo constante, va a ser algo continuo. Entonces, eso es algo que es mejor reconocer desde el principio y saber que vamos a poder ser responsables y vamos a poder comprometernos de esa forma y que al final, pues es un compromiso con nosotros mismos. Sí, bien lo mencionas en esta cuestión del compromiso con nosotros mismos, ya que retomando y rescatando esta parte de lo social y familiar, en ocasiones detienen este proceso y vienen recaídas totalmente considerables para la persona o para el grupo. Y ante esta característica, pues llega a haber ciertas situaciones que llega a haber en el grupo, en el individuo, ciertas ya no funcionalidades en las áreas en las cuales se va retomando. Entonces, toda esta parte de la psicoeducación tiene que estar trabajada en todos los miembros y todo lo que formamos parte de ello para que en esta cuestión buscar alternativas y buscar diversos matices referentes a ello. Sí, por supuesto, lo que mencionabas de las redes de apoyo, también pues fortalecer estas redes de apoyo, ¿no? A través de lo que puede llegar a ser la psicoeducación. Y pues esto yo creo que nos puede ayudar muchísimo para poder acompañar este proceso también, ¿no? Poder tener este vínculo afectivo también de una manera más consciente y de una manera más responsable. Y al final, pues se van a ver resultados y se van a ver beneficios para todos. Y pues va a fortalecer muchísimo esta red de apoyo en la que nos podamos sentir seguros durante este proceso. Sí, principalmente aquí ya nos están llegando algunas preguntas respecto a Marco Cepeda. Un saludo Muy y bien. hacen, es importante ayudarle a reconocer al paciente sus redes seguras, con quién acudir en ciertas situaciones. Mm, yo creo que es una pregunta muy, muy importante y sí, es muy importante recordar durante un proceso terapéutico también, porque veo que menciona paciente, entonces es importante reconocerlo y también va dependiendo muchísimo del problema o la dificultad que se esté enfrentando, porque en muchas ocasiones nos hacemos del recurso de también trabajar con la familia, de trabajar y de, oye, mira, estamos durante este proceso y se requiere del apoyo de tu mamá en cuanto a esto, se requiere del apoyo de algún familiar en cuanto a esto y por supuesto que en ocasiones recordárselo a la persona, ¿no? Como, oye, recuerda que tienes tal red de apoyo, recuerda que tu mejor amigo está consciente de esta situación, entonces puedes apoyarte en él, porque pues claro que es un reto también cuando nos enfrentamos a este proceso, porque al final también hay que construir una relación, ¿no? Porque muchas veces, pues, es un desconocido. Entonces, claro que hay que construir esta confianza, esta comunicación. Entonces, nos podemos hacer de la ayuda de esta red de apoyo que ya tiene la persona, ¿no? De a lo mejor el mejor amigo o la mejor amiga o algún familiar muy cercano que pueda estar también informado de cuál es la circunstancia y sobre todo a generar este tipo de acuerdo en el que él va a ser consciente de que a lo mejor y en algún momento necesita ayuda, ¿no? Y qué clase de ayuda que va a necesitar. Y pues a lo mejor brindarle alguna herramienta como de escucha activa o de alguna disposición, pero pues claro que es muy importante recordarle a la persona que tiene una red de apoyo. Sí, qué importante mencionar esta cuestión, ya que también los acuerdos o la comunicación no llega a ser totalmente digerible. Entonces, también en esta parte, la manera en la que, cómo trabajar mediante los acuerdos, cómo afrontar dichas situaciones en las cuales hay discusiones. Entonces, yo lo percibo que es una cuestión también de la manera como recibe la familia este tipo de apoyo o cómo recibe esta interacción desde la cuestión psicoeducativa, porque este tema, cuando lo hablamos y mencionamos, llega a ser para algunos desconocido, otros llega a ser ya algo en lo que se conoce. Así que principalmente, como bien menciona Sandra, la interacción de nuestras redes de apoyo, la parte de la comunicación de los acuerdos tienen que estar
ahí retomado. Si es un proceso que también los miembros que se encuentran con la persona, hay ciertas funcionalidades de cambio respecto a ello. Sí, claro. Y también pues nos hacemos de herramientas. Pues también vuelvo, actualmente hay muchísimos recursos en los que podemos buscar nuevas herramientas de trabajo, ¿no? eh, Durante este, digamos, proceso que como autodidacta en la psicoeducación, sí podemos hacernos de muchas herramientas para facilitar el proceso, porque como bien lo dices, psicoeducar puede llegar a ser muy desconocido para muchas personas. Entonces, pongamos este ejemplo, ¿no? En el que un miembro de la familia dice, muy bien, voy a entrar en este proceso, voy a comenzar y a lo mejor y la familia el resto de los miembros sea completamente desconocido. Entonces, pues claro que eso nos enfrenta a una dificultad. Sin embargo, podemos también hacernos de otras herramientas y que nos van a ayudar a que la persona también pueda sentir este apoyo y esta red de, pues de que tiene recursos más allá del proceso que está llevando. Sí, es una cuestión totalmente en la cual, eh, como bien mencionas, el proceso y también la parte de las redes digitales que tiene un gran impacto, ya que, por ejemplo, en esta cuestión, ¿no?, del COVID, hay psicoterapeutas que tienen el acceso, retomando las medidas, pero también en el área de comunicarse, ya que, por ejemplo, estaba checando que la UNAM, entre otras instituciones, tienen esta fácil acceso sin ningún costo y que las personas pueden reformar en este tipo de programas, como por ejemplo, me llamó mucho la atención del suicidio que se está llevando de una manera totalmente increíble y de ahí hacer este proceso de intervención como bien lo mencionas y en diversos temas, porque sí luego a veces he escuchado no tengo la posibilidad económica, no tengo los recursos, quizás en el área en donde estoy viviendo no me lo permite, pero también, como bien lo menciona, las herramientas a diversos panoramas respecto a ello. Sí, claro. Yo creo que, aunque no lo parezca, en muchas ocasiones, pues el acceso a estos medios digitales resultan un privilegio, ¿no? Y sobre todo en estas circunstancias tan apremiantes como lo ahora es la pandemia. Y ahí sucede, como tú lo decías, es un arma de doble filo, ¿no? Porque también de cierta forma puede facilitar tanto la comunicación como lo está haciendo para nosotros ahora, ¿no? Que estamos teniendo este gran acceso de decir, podemos tener este pequeño espacio público para compartir lo que sabemos, como también puede llegar a ser una limitante, ¿no? Habemos personas, y me incluyo como muy, muy afectuosas, que para nosotros esto fue todo un caos porque falta esta parte como del afecto, de el dar un abrazo, el brindar incluso la presencia, ¿no? Entonces puede llegar a ser también pues esa dificultad o esa facilidad de ya, se me fue un momento. eh, pero decía, ¿no? Como todo en la vida depende, hay muchas circunstancias que, pues en su momento, claro que yo también lo he escuchado de mis amigos de, pues yo sí quisiera ir a terapia, ¿no? Pero pues me resulta asequible, entonces, ¿cómo le hacemos? Y claro que es comprensible, sin embargo, yo creo que siempre hay una forma de comenzar el proceso con nosotros. Tal vez no va a comenzar con un proceso terapéutico, tal vez no va a comenzar yendo con el super especialista, tal vez no, pero bien puedes ir y reconocer a lo mejor tus emociones, ir y reconocer un poco tu personalidad, irse reconociendo, ¿no? Y mucho del trabajo también en la psicoeducación recae en la introspección. Entonces, pues ese tipo de ejercicios muchas veces también son pues en la soledad, en el silencio, en el estar con uno mismo, que volvemos a la cultura, ¿no? No tenemos una cultura en la que
se den esos espacios y que además sean bien vistos, ¿no? Así como de, ¿por qué voy yo a meditar si no soy un monje o si no estoy en oración o por qué yo haría algo así? Sin embargo, yo creo que podemos, y es una invitación, podemos buscar esos espacios para entrar en contacto con lo que sentimos o con lo que pensamos. A veces resulta tan simple como darnos un momento más especial para escuchar la canción que nos gusta tanto, o darnos ese momento especial para escribir lo que sentimos, o tan simple como darnos un momento o dar más espacio a darnos cuenta de lo que sentimos, cómo lo sentimos, en dónde lo sentimos. Y yo creo que muchas veces esos recursos pues resultan en uno mismo, ¿no? En el atreverse, en el darse el permiso, yo le diría, del vamos a ver cómo se siente esto, ¿no? Vamos a ver a lo mejor y la serie favorita una vez más, pero usando cada detalle, qué es lo que me produce, qué emociones estoy relacionando. Este tipo de cosas muchas veces también son lo que comienzan este gran proceso de la educación, de reconocernos. Entonces, siempre hay una forma. Yo, esa es una invitación que me gustaría hacer, que me gustaría compartir, porque siempre la hay, la encuentras como en estos espacios, en pues darte chance, yo diría. Sí, Sandra, la cuestión totalmente cultural, no los constructos y los introyectos en los cuales cada uno va retomando ante ellos si son funcionales o no para mi vida, ya que también bien lo mencionas, el permitirnos y darnos la oportunidad. Pero también observo la cuestión de que cuando llegamos a retomar este tipo de darnos permiso, también hay un castigo por ciertas características no logradas mediante nuestras expectativas o hacia los demás. Entonces empieza a ver como esta situación de por qué no lo hice, debía hacerlo de esta manera. Y hay una parte o una funcionalidad de la culpa que ahí entra. Entonces, ante esto es importante, como bien lo hemos hablado en este contenido, la psicoeducación, porque ahí vamos desmenuzando todo aquello lo cual conlleva estas características sociofamiliares, socioculturales, entre diversas características en sí, porque hemos escuchado, ¿no? Yo soy así por mi familia, yo soy así por ciertos contextos, entonces así voy a seguir y pues a ver qué me espera. Entonces, desde mi punto de vista, son factores totalmente preocupantes que pues lo vamos a retomar en diversas generaciones y es una cuestión que también lo vemos impregnado en nuestra parte social. Sí, claro. A veces olvidamos, por lo simple que es, que todo es un proceso y que todo nos lleva a la práctica. No voy a venir aquí y mentir, ¿no? Y decir, ya empezaste a escribir lo que sientes y va a ser facilísimo. No, por supuesto que nos vamos a enfrentar con la frustración o como tú lo decías, con la culpa o incluso con expectativas, porque a lo mejor y yo pienso que ya sabiendo cómo me siento, ya voy a poder comunicarme asertivamente. Y los procesos funcionan diferente para cada persona. Por eso es que también a veces para nosotros como psicólogos es un reto, porque cada uno de nosotros es diferente y lo que dicen las abuelitas de cada cabeza es un mundo es una total verdad. Entonces, no olvidemos que es parte de un proceso y que requiere de la práctica y que pues también hacernos responsables como de qué es lo que estamos decidiendo, ¿no? Poco a poco, a lo mejor y si estamos decidiendo no hacernos consciente de qué personas somos, sino que estamos decidiendo, como tú lo dijiste, pues yo soy así porque mi familia es así. Y el hacerse responsable de una idea así o de un sentimiento así, pues conlleva consecuencias. Pueden ser positivas o negativas, pueden ser funcionales o disfuncionales, pero pues también es ser consciente de eso. A lo mejor y yo puedo decir muy quitado de la pena, sí, yo soy así porque mi madre es así. Sin embargo, eso por supuesto que me va a llevar a consecuencias. A lo mejor y me lleva a consecuencias muy positivas, muy funcionales, a lo mejor y me ayuda a lograr ciertos objetivos, pero a lo mejor y no. Y es hacerse responsable también de esa cuestión, ¿no? Entonces, pues
la invitación para mí quedaría en eso, en recordar que es práctica, que es el atreverse y que vamos a estar de una u otra forma, nos vamos a encontrar con la frustración, pero también esa frustración nos va a hacer reconocernos de otra forma y nos va a hacer como, pues también más fuertes de reconocer qué es lo que nos está ayudando y qué es lo que no, y es parte del proceso. Es parte de practicarlo una y otra vez y continuar en esta evolución que somos como seres humanos. Sí, bien lo refería la parte de la responsabilidad hacia ciertas acciones y también la cuestión de que es un proceso, ya que también en la cuestión de la inmediatez, que sea totalmente menos dolorosa o que no llegue a perjudicar ciertas situaciones psíquicas. Entonces, espero no sufrir lo suficiente o que esto pase ya de inmediato. Entonces, como bien lo hemos hablado, es un proceso, es también mediante la introspección en la cual bien nos estás hablando y mencionando al respecto. Y la cuestión de asistir, ya que como bien lo mencionas, ¿no? Cada quien forma sus propias herramientas en la que también hemos escuchado, no sé, a mí me funcionó, a ti te va a funcionar de la misma manera. Entonces, somos individuos totalmente diferentes con nuestros propios recursos, con nuestras diversas maneras de conllevar ciertas situaciones y mediante esto también ha surgido, ¿no? Ciertas preguntas o dudas si es necesario retomar un proceso psicoterapéutico o no es necesario. Pues yo creo que depende. No, como estamos mencionando, no hay una ley que nos diga, para esto sí requieres un proceso terapéutico, para esto requieres un proceso con psiquiatra, para esto no lo hay. Va de acuerdo también al proceso del individuo, va de acuerdo a sus circunstancias, de acuerdo a sus recursos y recursos pues en todo sentido, ¿no? Bien recursos emocionales, recursos incluso económicos, recursos hasta de tiempo, ¿no? Hay procesos que llevan muchísimo tiempo y que pues no podrían ser tal vez los más adecuados para ciertas dificultades o ciertos problemas. Lo que mencionabas de las generaciones me parece muy importante como de retomar, porque sí, últimamente, y es curioso como dentro de esta gran dificultad mundial, llegamos a recaer como en esta cultura del el menos sufrimiento posible o la mejor búsqueda del placer, ¿no? ¿No? Con la menor dificultad posible. Entonces, pues eso yo creo que a mí como psicóloga y como persona no me parece posible, porque todo lleva, no les estoy diciendo que van a sufrir toda la vida, ¿no? Sin embargo, sí conlleva un trabajo y es, por decirlo de alguna forma, una talacha también. Cuando yo me atrevo a recomendarle a amigos o a familiares, oye, ve a terapia, sí les digo, pero ¿sabes qué? Duele. Ir a terapia también cuesta y cuesta en estos recursos emocionales, ¿no? También requiere de una fortaleza el ir y decir, porque por supuesto que no todas tus sesiones vas a salir de lo más feliz. No, habrá sesiones en las que toques fibras muy sensibles, en las que te duela muchísimo, en las que te enfrentes a muchísima frustración, a mucho enojo, que pues además no son momentos siempre de bienestar. Pero lo importante de esto es que sí nos van a llevar a un bienestar futuro, a una plenitud, que es lo que olvidamos en esta actual cultura como del placer continuo, ¿no? Que más allá del, sí, voy a salir chillando de terapia, sí, pero a lo mejor y vas a llorar menos esa pérdida que tuviste, ese duelo que no estás teniendo a lo mejor y completamente cerrado, sí, o lloraste, pero también te sientes mejor. Entonces es parte de un equilibrio y de esta búsqueda de ese equilibrio, porque no siempre es fácil, hay que ir balanceando las cosas, porque también pues podríamos recaer en esta falsedad como de un placer constante, de una satisfacción constante, que tampoco está como que realmente alimentada, sino que simplemente buscamos como esta anestesia y que claro que es lógico porque podemos enfrentarnos a circunstancias muy difíciles como lo está haciendo ahora, ¿no? A lo mejor y para muchos la pandemia cayó como anillo al dedo, ¿no? Como estas personas introvertidas, como de qué padre, ya no voy a tener que abrazar a nadie obligatoriamente,
pero habrá quienes extrovertidos suframos porque no podemos abrazar a los demás. Entonces, es este equilibrio también como de acuerdo a esas necesidades y pues también de acuerdo a estas circunstancias que pueden ir desde lo más general hasta lo más específico en un individuo. Sí, retomas muchos temas los cuales me llama la atención el equilibrio, ya que posteriormente a veces también y hablamos en situaciones totalmente no muy equilibradas o no muy funcionales. Entonces ahí llega a ver como esta parte de intolerancia, enojo, pérdida hacia las esperanzas en lo que teníamos planeado, entre otras cuestiones. Entonces el equilibrio, como bien lo refieres, y me interesa y me agrada esa connotación. Para ir ya cerrando esta conversación, algo que te gustaría recomendar o decirle a nuestra audiencia que nos está siguiendo. Claro que sí. Pues me gustaría mucho hacer esta invitación a atreverse a educarnos, a psicoeducarnos un poco, a buscar recursos. No los estoy invitando a que ya a partir de ahora todos vayamos a terapia, sino a atrevernos a buscar un recurso, a atrevernos a transformarnos, a atrevernos también a sentir un poquito feo, a atrevernos a frustrarnos porque estamos averiguando nuestras emociones. Creo que parte del aprendizaje dentro de esta psicoeducación, pues va en reconocernos y en atrevernos. Finalmente vivimos con nosotros mismos durante un buen tiempo. No está de más conocernos un poquito más, un poquito mejor, porque eso sin duda alguna nos va a llevar a disfrutarnos más y pues a una plenitud también que pues a quién no le gustaría ser pleno, ¿no? Sí, son temas en los cuales posteriormente agradezco mucho la invitación y mencionar esto, Sandra. Te agradezco el espacio y principalmente mencionarle a nuestra comunidad que si tiene alguna pregunta o alguna aclaración con respecto a ello, los leemos con gusto. Si en algún momento ya nos seguimos el directo, pero dejan sus preguntas, de igual manera con mucho gusto las vamos a leer y una respuesta a ello. Y si es así, ¿en qué medios digitales te podemos encontrar, Sandra? Pues me pueden encontrar en mi Facebook y ahí es normalmente donde también yo puedo llegar a promocionar también un poco de mi trabajo como psicóloga. Y claro, pues en este atreverse y en esta invitación, dejen sus preguntas con toda confianza. Si a lo mejor y no quedó claro algún tema o tienen dudas sobre algo, pues por supuesto que pueden dejar ahí su pregunta y yo con todo el gusto les responderé. Y al contrario, Eric, muchas gracias por este espacio y nuevamente muchísimas gracias por darle esta importancia a psicoeducarnos, a reconocer que es importante hablar sobre estos temas también. Sí, bien lo mencionas, y aquí saldrían muchos otros temas en los cuales con mucho gusto el tenerte y poder profundizar sobre ello. Si es así, les agradezco mucho a la audiencia por seguirnos, aportar y por su maravillosa y honorífica participación y aportaciones respecto a ello. Pueden seguir el contenido en mi perfil o en la página. Entonces, que tengan una excelente tarde. Gracias, Sandra, nuevamente. Y cuando gustes, este es un espacio en el cual psicoeducar sobre diversos temas. Excelente. Muchas gracias a todos por haber compartido este tiempo con nosotros y que tengan todos una excelente tarde. Sigan las redes sociales y a psicoeducarnos. Gracias, hasta luego.